Continuamos entonces. ¿Se acuerdan dónde quedamos la última vez? Que estuvimos viendo Efesios capítulo 2 el martes pasado. ¿Se acuerdan o no? Efesios capítulo 2 versículo. ¿Se acuerdan o no, hermanos? Yo creo que yo no estuve. Claro, pero los que estuvieron, Recuerdo que estuvimos viendo que hicimos énfasis en una de la parte del estudio en que dice que el espíritu o sea, que dice que cuando energiza a los hijos de desobediencia, que el príncipe de este mundo, algo así, dice, energizaba a los hijos de desobediencia. ya, claro, Y estuvieron, que eso no se menciona muy seguido en la Biblia, o no se menciona de esa manera, de que es el príncipe de la potestad del aire el que los energiza, o sea, que echa mano del pecado para desviarlos aún más, para someterlos aún más. claro. Claro, el Señor Jesús lo había dicho a los fariseos cuando dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Entonces ahí se dejaba ver que ellos querían hacer la voluntad de su padre. Y ahora se nos está diciendo que es el príncipe de la potestad del aire, entonces que opera o que energiza, como dice la textual, entonces a los hijos de ira, ya de desobediencia en este caso, ¿ya? Dicho eso, quedamos en el versículo 4, entonces nos correspondía ver en el versículo 5, ¿ya? Así que le puedo pedir a alguno de ustedes que pueda leer el capítulo 2 completo y retomamos desde el 5, ¿vale? A ver si alguno ahí se anima a leer Efesios capítulo 2. Yo lo leo, pero lo voy a leer del, de aquí donde tú estás mostrando. Ya. En la izquierda es la 60 y en la derecha es la textual. Ya, voy a leer la textual. Dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduviste en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por pura gracia habéis sido salvados. Y justamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrar en los siglos venideros la inmesurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe. Y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí o no? Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, que hizo uno aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo
de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario, santo en el Señor. En él también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gracias, Brian. Gracias, gracias, gracias. Ya entonces quedamos, como le había dicho, en el versículo 5. La vez pasada vimos hasta el 4. Y dice el versículo 5, luego de todo lo que ya hemos visto acerca de esta energización, acerca de lo que éramos en otro tiempo, acerca de estar muertos en delitos y pecados, y también nos ha puesto en la palestra que existe un príncipe de la potestad del aire, el cual energiza a los hijos de desobediencia. Por el contrario, se nos había dicho en el capítulo 1 que Dios también energiza, pero a los que son suyos, a los que son hijos de Él, a los que son nacidos de nuevo. Entonces a ellos Dios energiza y el enemigo efectivamente energiza a los que son hijos de desobediencia, a los que no son hijos de Dios. Entonces en el 5 nos va a decir, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ya? Y en el versículo 5, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, es básicamente lo mismo que nos había dicho al principio, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces acá lo vuelve a poner sobre la mesa, vuelve a ratificar lo que ya había dicho previamente para volver a fundamentar esto. Nosotros estamos, o estábamos, perdón, mejor dicho, perdón, muertos en nuestros delitos y pecados. Por ende, como estábamos muertos, necesitábamos que el poder de Dios, que fue el mismo que se manifestó en Cristo, a nosotros entonces también nos diera vida, también una vez que nos diera vida, nos energizara con su poder. ¿Ya? Entonces, lo necesario del poder de Dios manifestado en nosotros era producto de esto, de que nosotros estábamos muertos, estábamos imposibilitados, incapacitados de venir a la vida. Entonces, por eso es tan importante entender que Dios, en su gran amor con que nos amó, como dice el 4, en su rica misericordia, en las riquezas de su gracia, como había dicho el capítulo 1, entonces nos da vida por medio de Cristo y nos resucita, nos recrea en Cristo, como dice la Escritura, nos da vida. ¿Por qué nos da vida? Porque estábamos muertos en pecados. Ya estábamos muertos en pecados. Y lo importante de esto, además, es entender que un muerto por sí mismo no puede, no quiere y jamás va a poder llegar entonces a la vida porque está muerto. Entonces, lo necesario, una vez más, de el plan de Dios, como había dicho anteriormente en el capítulo 1, de que en el tiempo preciso se presentara Cristo, viniera a la tierra, muriera en la cruz, y entonces por medio de él creamos, ¿ya? Y como dice acá el versículo 13, ya habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón, del capítulo 2, nos va a decir esto mismo, que Él nos da vida juntamente con Cristo, ¿ya? Nos da vida juntamente con Cristo. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos, del versículo 5? Entendiendo ya todo el contexto que hemos venido hablando de los capítulos 1 y parte del 2, ¿qué podemos estar diciendo ahí? Aún estando nosotros muertos, este estado de estar muertos en pecado, Dios nos da vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. ¿Qué podemos decir ahí del versículo 5, hermanos? Adelante, mi hermano Guillermo.
Bueno, una de las cosas que uno puede ver ahí es que se refiere no a la muerte física, sino a una muerte espiritual. Esa es una de las primeras cosas que uno podría ver ahí, donde dice, estando nosotros muertos en pecados. Ese muertos no significa una muerte física. Y si entendemos que muerte es separación, entonces es una separación espiritual en cuanto a Dios. Estamos separados de Dios, ajenos de su vida. Y muertos en pecados, ahí está el estado donde estamos nosotros, estábamos, perdón, donde estábamos en pecados, no en Cristo, en pecados. Pareciera ser que hace el contraste allí. En pecado significa la época o el tiempo de esclavitud que tuvo el creyente antes de que Dios interviniera en la vida de nosotros, sacándonos de esa condición, de ese estado y llevándonos a Cristo, a ponernos con plena identificación en Cristo. Entonces, dos cosas, aquí no se refiere a una muerte física, sino que se refiere a una muerte espiritual. Eso. Podemos observar también una síntesis de la obra del Señor Jesús en nosotros y la misericordia de Dios, porque aún estando nosotros muertos en delito y pecado, a través de la obra del Señor Jesucristo, nos hizo salvos por gracia. Hermoso. Así es, así es. ¿Y a qué llamamos esto, o cómo podemos entender el juntamente con Cristo? Ya hemos entendido bien, entiendo yo, el tema de estar muerto. Sabemos que no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual, y era necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿ya? Entonces nacimos de nuevo, nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿Qué significa este juntamente con Cristo, hermanos? ¿Qué podemos decir ahí? Juntamente con Cristo. Esta palabra juntamente, si ustedes la ven en el griego, es esta. Oh, perdón, se tomó la de Cristo. ¿Va? ¿Por qué me tomó a Cristo? Déjenme ver por qué me está tomando la palabra Cristo. Pero mientras, díganme, como les había preguntado, ¿qué podemos decir de juntamente con Cristo? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué entendemos? Creo yo que se refiere un poco a lo que dijo en el capítulo 1, y aquí lo está desarrollando, lo que ya habíamos visto la semana pasada. Entonces el hecho de que nos dio vida juntamente con Cristo habla ahora ya en el tiempo presente de los Efesios, donde está explicando el desarrollo del plan de Dios en la vida de ellos. Y el apóstol al principio habla de vosotros, apuntando a los creyentes en Efeso, y después dice nosotros, incluyéndose él, y da la idea de judíos y gentiles, ya que a ambos estaban muertos en delitos y pecados. Y a ambos grupos, el Señor les dio vida, y ese juntamente con Cristo habla de la identificación. Ya en el principio, en el plan de Dios, antes de la creación, que Dios estipuló una nueva creación donde el Señor Jesucristo iba a ser la cabeza. Y juntamente con Cristo habla de que Él, esto lo entendemos por otros pasajes obviamente, que Él tuvo que venir en representación de aquellos a quienes Él iba a llevar a la gloria. Entonces Él tuvo que representarlos y tuvo que hacerse hombre para poder morir, eh, ser sepultado, resucitar, ascender al cielo y sentarse allá en la gloria, que lo va a decir más adelante. Entonces, ese juntamente con Cristo habla de la plena identificación que tiene la nueva creación con el Señor Jesucristo. Gracias. Ahí está la palabra juntamente,
es en unión, en compañía, conjuntamente, unidamente. Y ahí también puede ser a la vez, a un tiempo, al mismo tiempo, a la par. Algunos entienden que, según lo que dice la Septuaginta dice en unión. Ya dice en unión con Cristo. Aún estando nosotros muertos en delitos nos dio vida en unión con Cristo, por gracia habéis sido salvos. ¿Ya? Entonces, juntamente con Cristo, como bien se decía, entonces es una plena identificación, es en Él, ¿ya? Es en Él. Él es el que, por medio de Él, entonces tenemos vida, porque como Dios le resucitó de entre los muertos, entonces también a nosotros los que nos hemos identificado con Él, también entonces somos levantados de entre los muertos, ya por medio de ese poder que Dios hizo actuar en nosotros para venir de muerte a vida. Y el por gracia sois salvos. ¿Qué entendemos por gracia sois salvos? Discúlpame ahí, Andrew, agregar algo que Romanos capítulo 5 y 6 explica ese de nos dio vida juntamente con Cristo, porque la idea ahí es que el Señor nos consideró a nosotros en Cristo, cuando Él muere, cuando Él es sepultado, cuando Él resucita, cuando asciende, cuando se sienta, entonces estamos considerados para Dios. Nosotros estábamos ya en Cristo. Ese era el plan divino de salvación. Y ahí donde habla que estábamos juntamente, nos dio vida juntamente con Cristo, entonces esa plena identificación es en todo aspecto. En la persona del Señor, nosotros estábamos considerados ahí. Si pudiéramos usar el lenguaje de Hebreos, podríamos decir que estábamos en los lomos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Sí, súper bien. Súper bien. ¿Y por qué es necesario entonces acá que el autor diga, por gracia sois salvos o por gracia habéis sido salvados, como dice la textual? ¿Por qué es necesario, hermanos? ¿Por qué creen que el autor pone esto acá? Por gracia sois salvos, como paréntesis antes del versículo 6. Yo creo que la idea ahí es, al decir que estábamos muertos en pecados, ajenos de la vida de Dios, separados de Dios, y estando en delitos, en pecado, etcétera. Y como dice en el versículo 3, nosotros totalmente sumidos en la naturaleza que teníamos. Entonces, son dos esferas distintas y al decir por gracia soy salvo, se implica necesariamente que la obra entera tenía que ser del Señor para salvarnos. No había absolutamente nada, ni siquiera un ápice que el ser humano pudiera aportar para ser salvo. Absolutamente nada. Pero nada, 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 nada. Entonces todo, el 100% de la salvación es obra del Señor. Eso entiendo yo que quiere decir ahí, por gracia sois salvos. Ya, perfecto. Por gracia sois salvos. Entonces, el versículo 6. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? En el versículo 5. ¿Nadie? Ya, si no, seguimos al 6. Después dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo 6 de la textual dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. ¿Ya? Porque acá dice lugares celestiales y acá dice celestiales, ya lo hemos dicho, es por la elipsis que hacían los traductores, que entienden que algunos le añadían lugares, porque esta palabra no está en el original, lugares, para que se entendiera a qué se refería, que eran los lugares celestiales, ¿ya? Y por eso la textual pone los celestiales, ¿ya? Porque la palabra lugares no están, según esta elipsis en particular que se hace del versículo 6, ¿ya? Este agregado que algunos copistas entonces hacen para que se entienda mejor la idea, ¿ya?
Así que dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nuevamente el 6 dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Acá de nuevo se ocupa el y juntamente, el en unión con, y en unión con él nos resucitó. Ya, juntamente con él nos resucitó. Nuevamente esta plena identificación con Cristo, de la cual nos dice que con él nos resucita y asimismo nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el versículo 6, hermanos? ¿Cuál es la verdad central de lo que nos dice el versículo 6? ¿Qué vemos ahí, hermanos? Los privilegios de identificarnos con el Señor Jesucristo. O sea, ellos, para los que fue escrito la carta y también para nosotros ahora. Ya, ¿y ese privilegio cuál sería? Aparte de que nos resucite, porque ya lo ha dicho, nos dio vida y juntamente con él nos resucitó, dice. Después dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es el privilegio ahí, hermana? Ser aceptados por Dios. Ya, pero según el 6, ¿dónde ves el hecho de ser aceptado por Dios? A donde dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya, o sea, nos puso en la misma posición, o en una posición similar, a la que pone a Cristo Jesús. Ya, porque como hemos visto en Hebreos, a Jesús lo sienta ¿dónde? ¿Dónde lo sienta Dios a Jesús? A A su la diestra. Ya, correcto. ¿Y qué dice acá? Que nos hizo sentar con Cristo Jesús. Ya, ¿qué está diciendo eso entonces? Lo que está diciendo es que, o sea, para mí es otra forma lo que dice el 6, es otra manera de decir que somos salvos por gracia, porque al final Dios hace todo. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Y al decirnos que nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús, yo encuentro que entiendo que tiene que ver con el tema de la herencia, de lo que Él ganó para nosotros y de las riquezas, porque posicionalmente nos está dejando a participar de la gloria de Cristo. Ya. ¿Algún otro comentario ahí? Y Sería bueno también juntamente con... sería bueno también darle vuelta y ver que está hablando de dos esferas distintas, una esfera terrenal, donde estábamos muertos en pecados, donde estaban los efesios muertos en pecados, y aplica también, entendemos, para nosotros, y ahora ellos sentados en lugares celestiales, y eso es en el ámbito espiritual, o sea, estaría hablando acá de dos esferas, y si entendemos por otros versículos, que para mí parecer es prácticamente lo mismo, estaría hablando de el reino de Dios. De sentarse en lugares celestiales estaría hablando del reino de Dios, estaría hablando del mundo venidero, estaría hablando de la Jerusalén celestial, etcétera. Muchos títulos o definiciones que se le da a la salvación propiamente tal. Porque la salvación acá incluye una plena identificación con Cristo, y donde Él está, estamos nosotros. Y como Él es Rey, ya nosotros reinamos juntamente con Él, y lo vemos por muchos otros versículos en las Escrituras. Y como también lo había dicho hace poco, que el Señor le dijo a Nicodemo que para ver y entrar al reino, el reino de Dios, había que nacer de nuevo. Y esto estaría en línea, estaría en armonía con lo que explica el Señor a Nicodemo.
Ya, perfecto, porque estaba buscando el tema de Hebreos. Acá en Hebreos se le dice en el 1:13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y acá el sentarse, que los efesios estén sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no es que también estén sentados a la diestra del Padre como lo está Cristo, sino que debiésemos entender que efectivamente tienen acceso al lugar donde está Cristo, ¿ya? Más no en la misma posición en la cual Él está. Y eso también hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque para algunos va a ser exactamente la misma posición. O sea, nosotros también estamos sentados a la diestra del Padre, pero nosotros entendemos, al menos yo entiendo, que esa posición es única y exclusivamente para el Hijo, porque al Hijo solamente se le dijo, siéntate a mi diestra. De hecho, el mismo autor acá en Hebreos dice, ¿ya cuál de los ángeles dijo alguna vez? Diciendo inclusive que ni a los ángeles se le dijo esto, siéntate a mi diestra. Entonces, el tener la semejanza, el tener la unión de estar sentado en los celestiales con Cristo Jesús, en los lugares celestiales, no debiésemos entender que es en la misma posición de estar a la diestra del Padre como está Jesús, sino que compartimos el lugar en el que Él está. En este caso, como bien dice nuestro hermano Guillermo, sería el reino de Dios, ¿ya? Nos dieron acceso al reino de Dios. Entonces ahora nosotros somos ciudadanos, como va a decir más adelante, con ciudadanos juntamente con los santos, ¿ya? Entonces, importante notar eso también, ¿ya? El contraste de lo físico con lo celestial y también la diferencia que tiene Cristo al estar sentado a la diestra del Padre con nosotros de también estar sentados, pero no en la misma posición como ya he dicho de Cristo, sino que en el reino de Dios, ya teniendo acceso a este reino de Dios, pero bajo ningún punto entonces que ocupáramos nosotros, o ellos en este caso, los efesios, el mismo lugar posicional de Cristo, ¿ya? Porque eso está reservado única y exclusivamente para el Hijo. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, ¿Todos lo entendemos? ¿Todos lo entendemos así o alguien entiende que esto está diciendo que compartimos el mismo lugar posicional de Cristo Jesús? Al estar sentado él a la diestra, entonces nosotros también estamos sentados a la diestra. ¿Alguien lo entiende así o no? Si no es así, entonces, ¿dónde están sentados los creyentes? Si no es juntamente con Cristo. Por eso, po, yo entiendo que están sentados en el cielo, o sea, tienen lugar a este cielo, al reino de Dios. Acá, al reino de Dios. Sentarse con. Sentarse con Cristo, entiendo yo que no es lo mismo que estar ocupando el mismo lugar de Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que yo digo, que no lo entiendo igual. Pero, a ver si te entiendo, ¿tú entiendes que solamente estaría fuera o sea, lo que no compartimos con Cristo sería su autoridad? Claro, el estar sentado a la diestra de Dios, el tener eso que le fue dado a él, acá en Hebreos capítulo 2, perdón, 1:13. Acá, Hebreos 1:13. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, este sentarse de Cristo a la diestra es único y exclusivamente de Él. Ahora, que nosotros estemos en Cristo no implica que nosotros tengamos ese mismo privilegio de Él, de estar sentados a la diestra, con la autoridad plena que Él tiene, etc. ¿Se entiende o no la diferencia? En Apocalipsis 3:20 y el 3:21, él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no te capto si no es
sino está sentado, porque dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Mm? Yo entiendo que se refiere al mismo trono. Claro. Estoy equivocado, pero no te entiendo lo que tú tratas de comunicar. A ver si puedes Lo, explicarme. lo que dijo Ismael es lo que es donde está la clave. No tenemos la misma autoridad de Cristo Jesús al estar sentado con Él en los lugares celestiales. Solamente es de Él eso, esa autoridad, ese sentarse a la diestra del Padre. ¿Se entiende, no? La diferencia, yo no digo que no estemos con Él en los lugares celestiales, sentados con Él. Lo que yo entiendo es que la autoridad de estar sentado a la diestra del Padre, esa es única y exclusivamente de Él. Lo que conlleva el estar sentado a la diestra del Padre. Ahora que el Señor nos haga participantes, ya, de eso es distinto, pero no compartimos lo mismo en el sentido de poder, de autoridad, ¿cómo se llama? ¿De cómo? Claro, de dominio, etcétera, todo eso. Eso no lo compartimos, eso es propio de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, de lo que Él ganó. ¿Se entiende o no? Adelante, hermana Sandra, usted quería hablar. Gracias, hermano. Con respecto a esto, yo pienso que hay dos cosas, porque hay una preposición que hay como que de repente es como que puede definir las cosas, porque cuando dice con Cristo, pero la mayoría de las veces Pablo usa en Cristo, ¿ya? Es Claro, una cosa. Dos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza federal. Ahora, Él está sentado, nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Lo que pasa es que en nuestra mente nosotros lo pensamos, pienso yo, y lo visualizamos como un ser sentado, pero tal vez no es tan literal. Entonces, ahora bien, la cabeza federal es el Señor, entonces Él es el que piensa, Él es el que hace. Nosotros somos solo el cuerpo, tampoco tenemos autoridad sobre la cabeza. Entonces, claro, ahí hay que tener como esas, manejar como esas cosas para no ser como tan específico de que vamos a estar sentados en un trono, a la diestra, como tan literal. Creo que no. Creo que es figura eh, una figura que es real, pero no en la forma que nosotros lo imaginamos como seres humanos. Eso no. ya. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo que yo apuntaba mayormente era eso en todo caso, a que la autoridad de estar sentado a la diestra del Padre, como autoridad, como poder, dominio, potestad, etcétera, es exclusiva del Hijo. Ahora que nosotros estemos sentados con Él en Cristo Jesús, y acá también el pasaje que nos mostraba nuestro hermano, yo entiendo, sigo entendiendo lo mismo, de que Él nos lleva hacia donde está Él, así como les dice, para que ustedes también estén donde yo estoy completamente de acuerdo, pero en cuanto a autoridad, en cuanto a poder, en cuanto a dominio, en cuanto a lo que implica estar sentado a la diestra, entiendo yo que eso es única y exclusivamente de Cristo Jesús. ¿Ya? Es única y exclusivamente de Cristo Jesús. No que nosotros seamos el Señor también, que seamos dioses, ¿ya? Como lo entienden, y por qué lo menciono, y por qué hago la diferencia, como lo entienden los mormones, por ejemplo, ya que de este pasaje entonces entienden, claro, nosotros entonces somos Dios, ¿ya? También tenemos la misma autoridad de Cristo, porque Él nos hizo sentar con Él, entonces gozamos de la misma autoridad, gozamos del mismo poder, y eso no es así para nada lo que está diciendo el pasaje lo que está diciendo es que como Él está sentado a la diestra, entonces nosotros también podemos sentarnos juntamente con Cristo, pero bajo ningún punto es que compartamos las cosas exclusivas de su deidad, de su poder. Eso es lo que estoy tratando de explicar. No sé si ahora se entiende mejor. O siguen creyendo lo otro, yo ahí no sé. ¿Se sigue entendiendo? ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, yo creo que lo entendí. Yo también entiendo Ya, lo que dices. Pero, o sea, entiendo lo que dices, pero todavía yo no sé si, no sé cómo lo entiendo bien. O sea,
todavía no defino bien cómo lo entiendo, porque igual tengo muchas dudas. Ya. Sí, porque el otro sería, si estamos sentados con Cristo Jesús, entonces la pregunta sería, ¿yo también gozo entonces del mismo poder que tiene Cristo Jesús al estar sentado a la diestra del Padre? ¿Mis enemigos, los mismos que del Señor, también van a ser puestos por estrado de mis pies? Yo digo no, porque eso se está Pero, hablando del Señor Jesús únicamente. pero al derrotarlos, él los derrota para nosotros, po. Correcto, pero no somos nosotros los que recibimos eso, es Él. Por eso no es lo mismo compartir algo, para mí al menos, por eso digo, para mí, compartir algo a que tú seas el objeto de ese algo. En este caso, el objeto es el Señor Jesucristo, el que recibe todo. A Él sea toda la gloria, todo el honor, etcétera. Nosotros lo compartimos porque Él quiso compartirlo con nosotros. Pero no es que nosotros podamos decir, oye, los enemigos están siendo derrotados por mí, para mí, etcétera. No, son para Él. Entonces, a ese punto quería llegar yo, porque como otros dicen que este pasaje está diciendo de que Cristo Jesús es, o sea, que nosotros somos semejantes a Cristo Jesús, somos iguales, compartimos el poder, el dominio. ¿Por qué? Porque estamos sentados en los lugares celestiales, dice, con Cristo Jesús. Entonces somos iguales a Él. Yo digo no, yo al menos personalmente. Yo soy criatura, Él es el creador, entonces no comparto lo mismo que Él por substancia, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se dice cuando algo es propio mío? Por algo innato, no tengo ese poder innato, no, ese es el Señor el que lo posee, esa autoridad de estar sentado a la diestra. Ya, por eso se los mencionaba, para ver si todos lo entendíamos así. Y ahora entiendo que no todos lo entendemos así, entonces, a no ser que estemos hablando de lo mismo. Pero así lo entiendo yo al menos. Estamos con Él en los lugares celestiales, sí, pero yo entiendo que este poder, este dominio, Él lo comparte con nosotros, pero nosotros no somos el objeto de ello. Es Cristo Jesús el que se sienta a la diestra y tiene la autoridad, tiene el poder, etc. Adelante, Seguramente, hermano. Hermano, Ah, yo entiendo lo que dice, ¿ya? Y entiendo todo lo que dice, es el Señor Jesucristo el que recibe toda la gloria, pero nosotros estamos en Él. Por lo tanto, fíjate que yo creo que podemos, por lo menos a mí me queda como un poco claro cuando yo leo todos los versículos que hemos leído, todo, desde el 1 hasta donde estamos llegando ahora. Entonces, se ve más claro todavía en el 5, en el 4, 5, 6, porque hay una comparación, un contraste más bien dicho, entre lo que éramos y lo que somos. Y en lo claro, que somos ahora en Cristo, yo veo que nosotros, para que se vea la grandeza del Señor, en estos pasajes se ve grande, porque se ve claro, quiero decir, porque nosotros somos un ente pasivo en lo que Dios hace. En el Señor recibimos la vida. En el Señor hemos correcto, resucitado. En el Señor estamos en lugares celestiales. Todo es en Él. O sea, correcto. nosotros recibimos en Él estas eh, riquezas del cielo, como dice el versículo. Entonces, obviamente que nosotros lo recibimos en Él, si nosotros somos totalmente vacíos, no podríamos tener ninguna autoridad, ningún dominio. Lo tiene Él y para la gloria de Él, porque nosotros somos para su gloria. Entonces, Mm, pienso yo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, no podríamos ser nunca el dominio ni la autoridad, no, porque somos en Él y para la claro, gloria de Él. Eso como que está instalado en nuestra nueva creación, creo yo. Entonces, no sería como motivo de, de opinar de una manera distinta. Nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo, como termina diciendo en el versículo 7, en Cristo. Entonces, estamos en Él, no hay ninguna duda de eso, creo yo, porque está claramente escrito allí. Entonces, no tenemos dominio ni potestad porque no somos la cabeza, somos el cuerpo. ¿Te fijas? Ese es el diseño, el plan perfecto del Señor. claro. Gracias, hermana Sandra. Adelante, hermano Guillermo. con con las aclaraciones que hiciste al final, yo creo que por ahí vamos, ¿ah? Porque al principio yo pensé que,
escuché, o te escuché mal seguramente, que hablaba de sentarse, que no estábamos sentados juntamente con Él. Pero después con las aclaraciones que se han dado, yo creo que estamos sentados juntamente con Él. Creo que estamos reinando juntamente con Él. O sea, que por lo menos la Escritura enseña que los creyentes están reinando juntamente con Él y eso entiendo también aplica para nosotros. Ahora, que Él sea el que esté reinando, sí, pero Él comparte, como dice Apocalipsis 20, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, y aparte que Daniel 7 también enseña que el reino es entregado a los santos del Altísimo, dice, y es para siempre. Entonces, que Él esté reinando, claro, pero también la Escritura enseña que los creyentes reinan juntamente con Él. Ahora, que todos los méritos estamos totalmente de acuerdo, por eso que por gracia somos salvos. Y en la nueva creación entendemos que es la que reina juntamente con Él porque es un ámbito espiritual. Eso es lo que yo quería aportar. Claro, este sentar yo lo decía por el hecho de la autoridad que dicen Hebreos. Este sentarse a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces acá está hablando de la autoridad que Dios va a hacer al someter, al subyugar a los enemigos por estrado de sus pies. Entonces por eso había mencionado el tema de la similitud del sentarse, ¿ya? Pero por eso quería matizar. Y por eso qué bueno que me lo hicieron saber, porque era para matizar aquello que ya he dicho. Y que entiendo entonces que todos compartimos. Estamos en Cristo Jesús, Él reina, nosotros reinamos porque Él nos hace reinar juntamente con Él, nos hace coherederos, etcétera, nos posiciona con Él, pero para nada es que nosotros seamos Él, ¿ya? Que nosotros podamos tener algún grado de similitud en ese sentido innata, esa era la palabra que estaba buscando, innata con Él, como lo plantean otros, ¿ya? Y sobre todo, ustedes van a ver con mormones o con otros que alteran la escritura para su conveniencia y van a usar pasajes como estos, ya también para decir, oye, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, entonces nosotros somos Cristo, nosotros tenemos el mismo poder que Él, etc. Cuando no es así, por eso lo quería mencionar. No sé qué levantó la mano, Elías. Contigo terminamos, hermano. Sí, yo quiero entender un poco de dónde infieres que el estar a la diestra necesariamente es una posición de poder. Eso no lo logro captar de tu explicación. Porque en Sí, el contexto, cuando lo explican Hebreos, está hablando del Hijo, está poniéndolo por sobre todos, y es una pregunta retórica donde dice, ¿a quién le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces hay un periodo que se entiende que está sentado a la diestra esperando ese momento del fin, por así decirlo, pero no veo cómo infieres en ese texto que involucre poder, autoridad, etcétera. Entonces, si me podés por aclarar eso, eso. sí, por eso, porque lo pone sobre todos. Entonces, tu trono, Dios, ya lo está poniendo sobre todos. Y ya se ha dicho que cetro de equidad es el trono de tu reino, amas la justicia, aborreciste la iniquidad. Entonces, como lo está poniendo por sobre todos, obviamente tiene que haber poder ahí. Porque si no, ¿cómo los pone sobre todos? Si no tuviera poder para hacerlo. Entonces, como lo pone sobre todos, lo pone a la diestra y hace que todos sus enemigos estén como estrado de sus pies. Entonces, claro que es una posición el Entonces estar tú, sentado a la diestra de poder. entonces tú entenderías que nosotros como cristianos no tenemos esa posición, Sí, no pues, compartimos ese poderío. compartimos el poderío, exacto, pero no tenemos el poderío por nosotros mismos por el hecho de que somos semejantes a Cristo. O sea, perdón, no por el hecho de ser semejante a Cristo. Eso es lo que quiero explicar. Que no por el hecho de estar en Cristo vamos a ser semejantes a Él en todo cuanto Él tiene, en su poder, en su dominio, en su autoridad, en todo eso. Yo entiendo que no. Yo entiendo que eso es exclusivo de Cristo, que Él lo comparte con nosotros, sí, pero eso es exclusivo de Él. No es innato. No es que nosotros seamos Cristo. No es que Entendería por el entonces, hecho de estar... perdóname, ¿Cómo? No. entendería entonces que es una aclaración como para aquellos que lleguen a pensar de que nosotros somos Cristos, en el sentido de abogarse Literal. Claro. En o el sentido literal de que seamos Cristos.
o pensar que hay cierto sesgo de divinidad en cada una y donde arrancan distintas corrientes filosóficas. Pero yo Correcto. diría que Eso, el texto no está apuntando a eso, en mi correcto. percepción. O sea, Sí, entiendo correcto. tu relación, la comparto, pero como que entiendo que el texto en sí no apunta a eso. ¿Cachai? Entonces, Estoy de creo que acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso partí aclarando y después con el correr de la conversación de que esto es porque mayormente se toman de este tipo de versículos y así como en otros también hemos aclarado, oye, de aquí salen tal y tales corrientes, entonces bueno que las conozcamos. Por eso también hice la pausa acá, ¿ya? Por lo ya, mismo, ahí queda más claro. por lo Vale. mismo, ¿ya? Porque yo entiendo que nosotros no somos Cristo. ¿Ya? Entonces, por eso, como algunos sí lo entienden, y ahí están, hay algunas corrientes, como tú bien dices, los mormones entienden eso, algunos testigos de Jehová en sus ramas también, y si ustedes leen algunos otros, también lo entienden así, producto de esto, de que así como nos hizo sentar, entonces nosotros también somos Cristos y compartimos este poder, esta autoridad, este estar sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque somos Cristo. ¿Ya? Por eso decía no, nosotros estamos sentados, estamos en Él, pero hay cosas que son exclusivas de Él, como lo he tratado de decir todas estas veces, que son de Él propiamente tal, son innatas de Él. Nosotros nunca vamos a poder llegar a tener lo que Cristo tiene porque son exclusivas de la divinidad de Él. Nosotros no somos seres divinos. Ahora, también es bueno entender que cuando acá el texto, como tú bien dices, no está queriendo apuntar a eso, lo que está queriendo decir es que nosotros compartimos estos lugares celestiales en Cristo, y eso como ya lo habíamos hablado, entendí yo que había quedado claro, por eso es que quise también que entendiéramos que de este pasaje, y así como de otros, entonces se levantan doctrinas que no tienen nada que ver, entonces cuando vengan algunos a querer tergiversar este texto y otros que están dentro de este mismo contexto que vamos a seguir viendo, tenemos que desecharlo porque hay corrientes que están enseñando cosas que no tienen nada que ver y si ustedes se ponen a hablar con algunos de ellos, van a ver que no tienen nada que ver. Entonces, bueno también entender las corrientes que se levantan o algunas de ellas que se levantan de algunos textos para que tengamos claridad también respecto a ella y podamos trazar la escritura y también defenderla con mansedumbre, como dice también Pedro, porque estamos llamados a que cada uno de nosotros que conoce la escritura sea un apologeta en ese sentido, apologeta de lo que el Señor ya le ha revelado y que podamos defender entonces la escritura, lo que la palabra enseña, ¿ya? Sin caer en las contiendas, en los enojos, en la ira, como también dice Pedro. Así que eso, hermanos. ¿Alguien más quiere decir algo ahí del 6? Si no, Yo concluimos aquí. quisiera acotar que lo que dices tú pudiera decirlo alguien, y entiendo que tendría que ser separado de Cristo. Tendría que ser alguien que separe al creyente de Cristo y que diga algo así. Pero el texto dice claramente que es en unión, en plena unión, una perfecta unión con Cristo. O sea, en Él nosotros somos eh, reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Esa es la idea allí que de los creyentes se dice, siempre es en unión con Él. Fuera de Él no somos nada. Entonces todos los creyentes, producto de ser una nueva creación y de hecho semejantes a Él, entonces siempre estamos en perfecta unión con Él. Es la naturaleza que hemos heredado de Él, que Él nos dio. La nueva naturaleza es una naturaleza divina. Entonces, siendo partícipe de la naturaleza divina, siempre vamos a estar en unión con Él. Separados de Él, nunca nadie nos puede separar. Y si alguien enseña que aparte del Señor Jesucristo, un creyente pueda llegar a reinar y tener poder y ser Dios, eso es falso, totalmente falso. Nosotros somos lo que somos en Él, Cristo Jesús nuestro Señor. Eso quería agregar. Vale. Lo dejamos hasta acá entonces. Seguimos el día jueves.